Bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a meter con unos documentos oficiales. Salieron en la Gaceta de Honduras, la del 6 de septiembre de 2025. Tenemos aquí acuerdos de la Secretaría de la Presidencia, también del Fondo Hondureño de Inversión Social, el FHIS, y, ojo, una resolución importante de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la CNBS. ¿Qué buscamos hoy? Pues ir más allá del lenguaje legal, ¿no? Queremos entender qué significan estos papeles en la vida real. Vamos a ver cómo el Estado hondureño maneja, digamos, sus recursos, sus responsabilidades, desde cosas que parecen pequeñas, administrativas, hasta decisiones que tocan las inversiones de los fondos de pensiones, de las jubilaciones de la gente. Es como una mirada a ese intento de balancear eficiencia y control en el gobierno. A ver, empecemos a desarmar esto. Arrancamos con un acuerdo que viene directo de la Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia. Es el Acuerdo 232 SP 2025. A simple vista parece puro trámite. ¿Pero qué significa? Pues básicamente le dan una tarea, una facultad muy específica a la gerente administrativa Jessica Betsabe Funes González. ¿Y cuál es esa tarea? Poder pedirle a notarios públicos que autoricen documentos, instrumentos públicos les llaman. ¿Para qué? Para el descargo de bienes de la Secretaría. Y cuando dicen descargo, se refieren sobre todo a vehículos. Los que ya no sirven, abandonados, hechos chatarra, destruidos o tan dañados que, imposible que circulen. La idea es cerrar el registro de esos carros en el Instituto de la Propiedad, o sea, darle de baja a los vehículos viejos. Exacto. Y aunque suene a, digamos, mero papeleo, aquí estamos viendo un mecanismo interesante de la administración pública en acción. No es solo quitar carros viejos del inventario. Es un ejemplo claro de delegación de funciones. Se le pasa una tarea muy concreta, muy operativa a una gerencia específica. Claro, para que sea más rápido, imagino. Para agilizar, sí, y para que el despacho de arriba, la Secretaría de Estado, no se atasque con estas cosas más rutinarias. Fíjate que hasta citan las leyes, ¿no? La Ley General de la Administración Pública, o sea, todo dentro del marco legal. Entiendo. Liberar a los de arriba para que piensen en lo estratégico, digamos. Justo eso. Pero hay un punto clave que el mismo acuerdo recalca, y es importante. Aunque la decisión de delegar viene de la jefa, de la Secretaría de Estado, la responsabilidad directa por cómo se hace esa tarea, por cada carrito que se da de baja, recae personalmente en la funcionaria delegada, en la gerente administrativa. Ah, ok. O sea, agilidad pero con responsabilidad clara. Exacto. Es ese balance. Mover las cosas, pero que alguien responda por cómo se mueven. Bueno, movámonos a otra zona del gobierno. El FHIS, Fondo Hondureño de Inversión Social, y SEDECOAS, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento. Aquí tenemos dos acuerdos de delegación, el 001 y el 002 de 2025. Y para ubicarnos, recordemos que el FHIS es clave, desde 1990 haciendo proyectos comunitarios. Agua, escuelas, cosas así. Y SEDECOAS es más nueva, del 2019, y supervisa al FHIS y a otra entidad parecida. Y ambas están bajo el mismo jefe, el ingeniero Warren Ochoa Orellana. O sea, son entidades importantes, necesitan funcionar bien. Entonces, el primer acuerdo, el SEDECOAS 001-2025, fechado el 2 de enero de 2025, este delega la firma a Aminta Meilin Chávez Nuila. Ella es asesora técnica, pero ojo, le dan temporalmente las funciones de directora de control y seguimiento del FHIS y también de SEDECOAS, pero ahí dice ad honorem, o sea, sin paga extra por esa parte. Y aquí la lista de tareas que le pasan. Es larguísima. No es firmar dos papelitos, Va desde implementar controles de proyectos, gestionar asesorías, informar cómo van las obras, asignar trabajo, coordinar con otras direcciones, analizar cómo mejorar las cosas, hasta representar a la dirección. Pero aquí viene lo que, llama la atención. Tiene la facultad de inhabilitar y habilitar contratistas en el sistema. También ejecutores, supervisores. Sí. Dependiendo de cómo trabajen y siguiendo un manual específico. Además, firma liquidaciones, finiquitos, memos internos, permisos del personal. Es un montón. Sí, la lista es impresionante y con funciones muy sensibles. Lo primero que salta a la vista, fíjate, es la fecha y la duración.
La delegación fue por un periodo súper corto, del 2 al 17 de enero de 2025, justo al empezar el año. ¿Y eso qué te dice? Pues sugiere fuertemente que buscaban asegurar la continuidad, que la máquina no parara. Quizás la persona titular estaba de vacaciones o en una transición, alguna ausencia justo en ese arranque de año. Tiene lógica, no puedes dejar parada una dirección así, ¿verdad? Menos la de control y seguimiento. Para nada. Y la amplitud de las funciones, sobre todo esa potestad de sancionar o rehabilitar contratistas, eso te dice dónde están los puntos críticos de control. Es vital asegurarse de que quienes construyen las escuelas o los sistemas de agua o quienes supervisan lo hagan bien. Son fondos públicos. Claro, el control es clave ahí. Y de nuevo, como en el caso de Presidencia, el acuerdo es súper explícito. La funcionaria delegada es personalmente responsable por cada firma, por cada decisión que tomó en esos días. Hasta mencionan la partida presupuestaria que se afecta. Muy formalizado todo. Entendido. Vamos al segundo acuerdo de este par. SEDECOAS 002-2025. Este es del 28 de marzo de 2025. Aquí se delega la firma a la abogada Alba Daniela Mejía Calderón. Ella es especialista en contratación pública y le dan las funciones de subdirectora legal de SEDECOAS y FIs. Y sus tareas delegadas son, pues lógicamente más del ámbito legal, ¿no? Firmar opiniones, dictámenes legales, autos, oficios, preparar informes para juicios, también revisar y dar el visto bueno legal a términos de referencia, a bases de licitación, gestionar garantías de contratos, hacer trámites, firmar memos, autorizar vacaciones del personal de legal, firmar actas del comité de operaciones. También bastante trabajo. Sí, funciones esenciales para que la parte legal y contractual no se frene. Y de nuevo mira el patrón. Otra delegación corta y específica. Esta fue del 31 de marzo al 10 de abril de 2025. ¿Otra vez un periodo corto? Exacto. Refuerza la idea de que la delegación es una herramienta del día a día para la administración, para cubrir ausencias, planificadas o no, y mantener todo operativo. Y demuestra que no solo se delegan tareas, digamos, gerenciales generales, sino también funciones muy especializadas y críticas, como estas legales. Son el pan de cada día para que la institución funcione dentro de la ley. Y me imagino que también con la misma cláusula de responsabilidad personal. Por supuesto. Se reitera la responsabilidad legal personal de la abogada por cada actuación durante ese periodo. Es un tema recurrente. Bien, creo que queda claro cómo funciona esto de la delegación. Es como un aceite para los engranajes del gobierno, ¿no? Para tareas específicas y para que nada se detenga. Ahora, demos un giro importante. Vamos a meternos de lleno en un tema que, aunque también sale de un documento oficial, la Gaceta, tiene implicaciones mucho más amplias. Afecta directamente el futuro financiero de miles de personas. Hablamos de la reforma al Reglamento de Inversiones de los Fondos Públicos de Pensiones, la que emitió la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la CNBS. Hay que recordar que la CNBS es como el árbitro del sistema financiero, y parte de su trabajo es vigilar estos fondos de pensiones, que son enormes. Su meta es que sean estables, eficientes y que protejan la plata de los afiliados. Entonces, esta resolución que estamos viendo, la GEE número 5498-08-2025, cambia las reglas del juego. Define cómo los institutos públicos de previsión social pueden invertir el dinero que juntan. O sea, las cotizaciones de los trabajadores, los aportes de los patronos y lo que ganan esas inversiones. En resumen, cómo manejan nuestros ahorros para la jubilación. El mismo documento da pistas de por qué hicieron estos cambios. Parece que hay como dos grandes ejes, ¿no? Por un lado, abrirse más a prácticas y actores internacionales, y por otro, cambios fuertes en cómo se manejan los préstamos directos a los propios afiliados. ¿Podemos desglosar eso? Exacto, esos son los dos grandes titulares, digamos. Empecemos por la parte de, llamémoslas, internacionalización y especialización. Uno de los cambios más notorios es que ahora permiten contratar proveedores de precios internacionales. Proveedores de precios. ¿Qué son exactamente? Pensa en ellos como empresas súper especializadas, que están supervisadas en sus países de origen, y su chamba es calcular el valor de mercado real, objetivo, de las inversiones del fondo, bonos, acciones, todo eso. Y lo hacen día a día,
Antes, el foco era más local. ¿Y por qué es tan importante tener ese valor de mercado diario? Es crucial para saber cuánto vale realmente el fondo en un momento dado, para gestionar los riesgos correctamente, para cumplir normativas internacionales. Es transparencia y rigor. Y relacionado con esto, fíjate, eliminan la obligación de que los propios institutos de pensiones o las bolsas locales o las AFPs inscriban sus propias metodologías de valoración ante la CNBS. Ah, o sea, ya no vale que cada uno tenga su método. Ahora la regla es más clara. Tenés que usar la metodología del proveedor de precios que contrataste, sea nacional o internacional. Se busca un estándar único, probablemente más alineado con prácticas globales. Y en esa misma línea también facilitan contratar custodios internacionales, que son los que guardan, digamos, físicamente los papeles, los títulos valores. Alinear eso con la ley del mercado de valores. Entiendo. Más jugadores internacionales, un método de valoración más estándar. ¿Qué implicaciones ves ahí? Bueno, por un lado puede traer eficiencias, ¿no? Acceso a mercados globales, quizá más experiencia. Pero por otro lado, crea una dependencia de estos proveedores de afuera. La calidad de su trabajo, la supervisión que tengan en sus países. Se vuelve fundamental para la seguridad de los fondos hondureños. Es un punto a vigilar. Claro, dependes de que hagan bien su trabajo. Exacto. Y es interesante el doble juego. Mientras se abran a lo internacional, al mismo tiempo, endurecen los requisitos para autorizar a los proveedores de precios nacionales. Les piden más capital, establecen incompatibilidades. Por ejemplo, no pueden ser socios las bolsas, las casas de bolsa. O sea, más difícil ser proveedor local. Más regulado, digamos. Piden registrar metodologías, detallan la supervisión de la CNBS sobre ellos. Es como decir, abrimos la puerta global, pero al jugador local le ponemos más controles. Un balance interesante. Sí, se nota el intento de balance. Ahora, vayamos al segundo gran tema que mencionaste, que seguro genera mucho interés. Los préstamos a los afiliados. Sin duda. Este es un cambio muy significativo. Se aumenta el límite máximo que los fondos pueden dedicar a dar préstamos personales directos a sus afiliados, jubilados y pensionados. ¿De cuánto a cuánto? Pasa del 35% que estaba antes al 40% del total de los recursos del fondo. El documento menciona que se basa en una nota técnica, que sería bueno conocerla en detalle, ¿verdad? Un 40%. Suena a una tajada importante del fondo yendo a préstamos personales. Pros y contras de eso. Es un tema con dos caras, clarísimo. Por un lado, el componente social es evidente. Facilita el acceso a crédito a los afiliados, quizás con mejores tasas que en un banco. Puede ser una ayuda real para la gente. Sí, eso es un beneficio directo para el afiliado. Claro, pero por el otro lado, si lo ves desde la perspectiva de la gestión del fondo de pensiones, aumenta el riesgo de concentración. Concentración. ¿Qué significa eso? Que una parte muy grande del dinero está invertida en un solo tipo de activo, préstamos personales a sus propios afiliados. Si por alguna razón mucha gente deja de pagar esos préstamos, si la mora sube, el golpe al fondo puede ser fuerte. Además, esa plata invertida en préstamos podría potencialmente estar generando más rentabilidad en otras inversiones, en el mercado de capitales, por ejemplo. O podría afectar la liquidez del fondo si necesitan dinero rápido. Entiendo el riesgo. ¿El reglamento pone alguna red de seguridad? ¿Algún control? Sí, intenta poner algunos contrapesos. Por ejemplo, el artículo 41 exige que las tasas de interés de estos préstamos cubran los costos administrativos y además generen un rendimiento mínimo para el fondo. No es regalar la plata. Y pide que esas tasas se comparen con las del mercado bancario, como para tener una referencia. Ok, que no sean tasas demasiado bajas. Exacto. Y hay más, ¿eh? El artículo 42, en el literal C, incluso abre la puerta a que este límite del 40% pueda subir hasta el 50%. 50%. Sí, pero bajo condiciones muy específicas. Que la mora de esos préstamos sean muy baja y que se estructuren a través de fideicomisos, que dan más seguridad. Claramente están tratando de balancear el beneficio social con la sostenibilidad financiera del fondo. Pero el aumento del límite, de entrada al 40%, es un cambio de política importante. Hay una apuesta ahí. Definitivamente. Es un cambio grande.
¿Qué otras modificaciones importantes trae esta reforma en cuanto a cómo se maneja la información, la transparencia? Sí, hay cambios en la transparencia y son interesantes. Antes, la ley obligaba a publicar una vez al año, en un periódico de circulación nacional, el detalle de todas las inversiones del fondo. Me suena haber visto eso alguna vez. Listas largas en el diario. Exacto. Bueno, esa obligación ahora se elimina. Ya no va a salir en el periódico. ¿Y entonces? ¿Cómo nos enteramos ahora? En su lugar, se pide una publicación semestral, o sea, cada 6 meses, pero en la página web de cada instituto de previsión. Y deben usar un formato estándar, que es el anexo 3 del reglamento. De papel anual a web semestral. ¿Es mejor o peor para la transparencia? Depende. Para quien usa Internet, la información puede ser más frecuente y quizás más fácil de buscar. 2 veces al año en vez de una. Pero para quienes no tienen fácil acceso a Internet o estaban acostumbrados a verlo en el diario, pues puede significar menos visibilidad. Y hay un detalle en ese nuevo formato web que mencionaste, ¿verdad? Sí, y es un detalle muy, muy notable. En ese anexo 3, que deben publicar en la web, se elimina la columna que mostraba las tasas de interés de cada inversión. ¿Cómo? ¿Ya no se va a publicar a qué tasa de interés están invertidos los fondos? Ese dato específico, la tasa de interés de cada bono o cada préstamo, ya no se hará público en ese reporte semestral para el público general. Es un cambio significativo en el nivel de detalle que se comparte. Vaya, eso sí que es un cambio a tener en cuenta. Mucho. Algo más sobre la gestión interna, los controles. Sí, el reglamento machaca mucho, y eso es bueno. Con el énfasis en la gestión prudente. Repite una y otra vez que el objetivo es invertir buscando seguridad, rendimiento, liquidez y diversificación. Lo básico de cualquier inversión, pero más aún con fondos de pensiones. Subraya la responsabilidad directa del máximo órgano directivo de cada instituto, la junta directiva o como se llame, y también de su comité ejecutivo de inversiones. O sea que los jefes y los técnicos de inversión son los responsables. Exacto. Detalla qué debe tener la política de inversiones de cada instituto, es como su Biblia de inversión, artículo 24. Y cómo debe funcionar el comité de inversiones, artículos 26 al 30. Quiénes lo integran, qué funciones tienen, etc. Y, fundamental, establece límites de inversión muy detallados. No solo el límite global para préstamos personales que ya hablamos, fija porcentajes máximos por sector, cuánto en gobierno, cuánto en sector primado local, cuánto en el extranjero, cuánto en préstamos personales, ese 40-50%, cuánto en organismos supranacionales, artículo 42. Diversificación obligatoria por sector. Sí, y también por tipo de instrumento. Cuánto en bonos, cuánto en acciones, cuánto en bienes raíces, certificados de depósito, etc. Y por emisor. ¿Cuánto le podés prestar o invertir en una sola empresa o grupo económico? Artículo 44. También exige calificaciones de riesgo mínimas para muchas inversiones. No puedes invertir en cualquier cosa. Y hay una lista clara de inversiones prohibidas. Artículo 46. ¿Cómo cuáles? Pues derivados financieros si son para especular, invertir en empresas o personas que estén en listas de sanciones internacionales, cosas así de alto riesgo o, digamos, inapropiadas para un fondo de pensiones. Es un marco regulatorio denso, busca poner límites claros. Entendido. Entonces, intentamos armar el rompecabezas de hoy. Por un lado, vimos esa herramienta administrativa, la delegación de funciones, quizás no muy llamativa, pero esencial para que la máquina del gobierno siga andando, ¿no? Para agilizar tareas específicas en Presidencia, en FIS, en SEDECOAS. Y por otro lado, nos metimos de lleno en esta reforma de la CNBS, muy técnica, pero súper importante porque cambia cómo se invierten los ahorros de jubilación. Y esta reforma parece buscar un equilibrio, quizás un equilibrio delicado, entre modernizarse, abrirse a prácticas internacionales, gestionar riesgos sobre todo con ese aumento fuerte en préstamos afilados y ajustar la transparencia a la era digital, aunque con algunos cambios llamativos como quitar las tasas de interés de la publicación. Exactamente, creo que lo resumiste bien.
Refleja cómo tanto la operación del día a día del gobierno como la regulación financiera están siempre ajustándose, intentando responder a nuevas realidades, buscando optimizar cómo se manejan recursos que son críticos, ya sea un carro viejo o miles de millones en fondos de pensiones. Y para cerrar, ¿qué reflexión nos deja todo este análisis? ¿Con qué idea nos quedamos pensando? Quizás una pregunta clave, ¿no? Para seguir observando hacia adelante, con esta tendencia a apoyarse más en proveedores externos especializados para valorar precios, para custodiar los títulos, y con ese aumento tan notable en el límite para préstamos personales, la gran interrogante es, ¿cómo se va a asegurar en la práctica, en el día a día, más allá de lo que dice el papel del reglamento, que estos cambios realmente terminen beneficiando al máximo y a largo plazo a los afiliados? ¿Cómo se va a calibrar esa tensión entre la necesidad social inmediata, como el acceso a crédito fácil, y la obligación fundamental de proteger y hacer crecer esos ahorros para el retiro? Sobre todo en un mercado global cada vez más complejo. ¿Qué mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas para los institutos, pero también para estos nuevos jugadores internacionales, van a ser realmente efectivos? No son preguntas fáciles, pero creo que son las preguntas que de verdad importan cuando hablamos del futuro de estas pensiones. Sin duda. Preguntas fundamentales y un tema para seguir muy de cerca. Con esta reflexión cerramos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos.